El pueblo latinoamericano construye su fe en torno a muchos elementos, el anuncio misionero de la vida del Señor, en torno a la convicción de que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, y también en torno a grandes ejemplos. Entonces es una fe que está acompañada por grandes modelos, y tal vez el modelo más significativo que acompaña la fe de nuestro pueblo latinoamericano es la Virgen María. ¿En ella qué encontramos? En ella encontramos un modelo de escucha de la palabra de Dios. Al punto que Jesús dice en un determinado momento: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Nos invita a nosotros a ser también parte de ese grupo de los hermanos del Señor. Nos dice: ustedes pueden ser mis hermanos, y nos coloca un gran modelo en María. O sea, estamos involucrados en la gran familia de Jesús, que es la familia de los que saben escuchar la palabra, lo acompañan y lo siguen a lo largo del camino. Así como lo hizo María, que fue capaz de acompañar al Señor hasta el momento de la cruz, pero allí no termina la historia de María. Ella va a permanecer con los discípulos que van superando el acontecimiento de la separación del Señor, cuando al principio no entendían qué era lo que pasaba, hasta que llega el Espíritu Santo, y en ese día de Pentecostés van a estar los discípulos reunidos con María en oración, que es una escena preciosa de la cual nos da cuenta las Sagradas Escrituras. Ese modelo se replica en muchas partes de nuestro continente y de nuestro país. Muchas mujeres asumen esa tarea de ser verdaderas madres, de tener un cuidado muy particular de su hogar para hacer que sea un verdadero lugar, un centro donde se aprenda a trabajar, a respetar la dignidad, donde se aprenda a convivir. Pero también son mujeres que emprenden actividades comunitarias. Gran parte de las actividades comunitarias en nuestro país son adelantadas por mujeres muy valiosas que le imprimen a la vida comunitaria algo muy especial, una sensibilidad y una dedicación y entrega, una capacidad de reconocer al que sufre y de entregarse por las víctimas, de caminar con aquel que está en dificultad. Eso nos lo aportan gran parte las mujeres en el proceso comunitario. Son de una capacidad muy grande de hacer seguimiento, acompañamiento. Y en el mes de mayo, pues, recordamos el ejemplo de María, pero vemos muchos de estas formas como se replica el gran ejemplo de la Virgen. Lo que vamos a ver en este día tiene que ver con un acontecimiento que se sucede en el sur del país, en el departamento del Caquetá, en el Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán y Puerto Leguízamo. Allí hay una fundación de la diócesis que se llama la Fundación de Pastoral Social, liderada por su obispo, Monseñor Francisco Javier Múnera. Y ellos se encuentran con un grupo de mujeres en un barrio llamado 20 de Julio. Esas mujeres han sido buenas madres de familia y quieren encargarse ahora de hacer actividades productivas y de hacer actividades de beneficio comunitario. Van pues creciendo estas mujeres a tal punto que en un determinado momento son capaces de tener influencia. ¿Dónde? En la alcaldía, en el departamento, en la región. Tienen capacidad de colocar allí su voz para que las necesidades, los derechos, las situaciones de las mujeres sean integrados dentro del plan de desarrollo y sean integrados dentro de los planes de gobierno. Eso es muy importante. Ellas arrancan en su hogar, son mujeres que han vivido la vida del hogar plenamente, se abren a un espacio de asociarse, después se encuentran en el lugar para tener ya una incidencia, un impacto en la vida de su municipio y de la región. Vamos a ver pues este programa. Vamos a aprender este ejemplo y vamos a seguir con mucho detenimiento lo que significa la fe vivida en perspectiva de escucha a la palabra del Señor, de seguimiento de Él y de práctica comunitaria. Bienvenidos y bienvenidas al programa Gente Solidaria del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia. A orillas del río Caguán se encuentra el municipio de San Vicente del Caguán, al norte del departamento del Caquetá, a 160 kilómetros de distancia de Florencia, su capital. Tiene una extensión de 28.300 kilómetros cuadrados. Cuenta con 13 inspecciones de policía y 242 veredas. Bienvenidos a San Vicente del Caguán, emporio ganadero del Caquetá, un lugar donde se trabaja y se gestan esperanzas, donde se defiende la vida y se intenta construir un futuro mejor.
todos sabemos y para nadie es un secreto, San Vicente vivió todo lo que fue la zona de despeje, la zona de distinción, ¿no? Que en ese tiempo pues fue el centro de atracción para muchas partes e inclusive para fuera del país, porque inclusive vinieron periodistas de otros países a enterarse de todo lo que estaba pasando y viviendo esta zona del Caguán. Para mí la zona de despeje partió a San Vicente en dos, el antes y el después. ¿Por qué? Porque antes era un pueblo pequeño, sano, donde todo el mundo nos conocíamos. De pronto, en la llegada del despeje, se vio mucha gente de toda clase. San Vicente creció demasiado. Después que se acabó ya la zona de extensión que quedó en San Vicente, quedaron invasiones, quedó mucha gente, quedaron después muchos niños huérfanos, porque los papás se perdieron. Muchas mujeres quedaron solas porque sus esposos desaparecieron, porque X o Y motivo los mataron, o bueno, entonces muchas mujeres quedaron solas. Y de ese momento, pues, a muchas mujeres les tocó enfrentarse a la vida, muchas veces sin ninguna preparación, pues no se lo esperaban, ¿cierto? De que de un momento a otro ya fueran a quedar o tomar la cabeza del hogar. Yo que trabajo en un colegio me daba cuenta de todas las tristezas que contaban las abuelitas cuando llegaban con sus hijos a matricularlos. Que no, que el papá le tocó irse, que la mamá le tocó ir, que el papá se perdió. Las niñas, por lo general, o vivían con la abuela o con la mamá o con el padrastro o la madrastra. No había como ese cariño, porque por lo general es muy difícil que una madrastra le dé el cariño de una madre a un niño o a una niña. Entonces estas niñas desorientadas, entonces llegaban al colegio, empezaban a contar lo que ha pasado, entonces desde ahí uno podía trabajar haciéndoles acompañamiento, ¿no? En ciertos aspectos ahí en el colegio, a estas niñas, a estas señoras que llegaban tristes a contar sus problemas de pronto de sufrimiento por maltrato. En ese tiempo se vivió, y como siempre se ha vivido, un machismo donde las mujeres pues no eran muy tenidas en cuenta, no se nos permitía por lo menos que tuviéramos amistades, o no se nos permitía que la mujer pudiera estudiar, o no se nos permitía que las mujeres tuviéramos oportunidades. Inclusive no podíamos nosotros las mujeres ir a trabajar, las que lo hacían eran muy poquitas. Con mucho gusto, Bueno, gracias. Mi nombre es Blanca Mireya Chaus, soy sanvicentuna, tengo 42 años, tuve 7 hijos, he estado en varias partes, en varios departamentos y volví al mío. Siempre he sido una persona vulnerable, la que llamamos, trabajadora. Me ha tocado ser empleada de una cosa y otra. No me gustaría vivir por ahí dándole una vistalina a mis hijos. Y el papá era viernes y sábado, jugar tejo y tomar cerveza. Y no se acordaba que tenía familia. Yo le decía, saquen los hijos y sáquenlos al parque, aunque sea para a ver si ya está lloviendo. Un maltrato, porque igual pues no le digo que no era, sino el trabajo a la casa y no más. Entonces yo no sabía de programas, de nada. Pues yo me salí a vivir con Euder, con mi pareja a los 18 años, a los 19 tuvimos a nuestro primer hijo. Y la verdad que fue muy duro. Para mí fue muy duro porque yo venía, pues de tiempo atrás, mi vida fue muy difícil. Yo quedé huérfana como a los 2 años. Luego mi papá consiguió otra señora, nos maltrató y a raíz de eso nos internaron, el bienestar familiar nos recogió, pero solamente nos tuvo ahí hasta cuando tuvimos cierta edad, que solamente en ese tiempo había capacidad para que uno estudiara solo primaria. Luego lo ponían a uno a trabajar en casas de familia. Y en las casas de familia yo sufrí mucho porque me maltrataban, muchas veces los patrones trataban de abusar de uno, me tocaba salir corriendo, dejar mi ropa, y yo ya estaba harta, yo estaba tan harta de eso, yo ya no quería nada más. Yo dije, no, consiguiendo un esposo se me arregla la vida. Yo pensé que uno, el conseguir pareja era la solución para la vida de uno, y mentiras, que uno se da un cuescazo allá muy tremendo,
porque mentiras que uno se da cuenta que esa no es la realidad. Lo que hace es echarse la soga al cuello, como dice vulgarmente el dicho. Y la relación con mi esposo en ese tiempo pues era muy difícil. Había entre nosotros maltrato físico, verbal, psicológico, moral, de toda índole había. Mi esposo era uno que me humillaba mucho, me lastimaba, incluso muchas veces, aunque esto es vergonzoso decirlo, abusaba de mí todas las veces que quería. Me chantajeaba con quitarme los hijos. O sea, para mí era una vida amarga, difícil, horrible, que yo nunca desearía ver que ninguna mujer viviera hoy en día. Ginette Trujillo es una persona que vino aquí al Caguán en el año 84, recién casada, joven. Pues uno siente la necesidad de apoyar a estas personas, pero yo lo hacía desde mi perspectiva personal, yo no lo hacía, no pertenecía a ningún grupo ni nada, lo hacía personal y les colaboraba en lo que pudiera y estuviera a mi alcance, y de pronto iba a visitarlas, iba y las acompañaba. Aquí nunca para la mujer no ha habido una parte gubernamental como para que las apoyen, entonces uno lo hacía personalmente. Antes era una mujer, digamos, común y corriente, pero no más pertenecía uno a ningún grupo, o sea, como enfrascada, embotellada que llamamos, porque era cocinar, lavar, planchar, estar mirando ahí los hijos y no tenía uno una salida o alguien que lo apoyara. Mire, usted puede mirar más adelante, o en fin. Los hombres tienen a veces muchas cosas que a uno no le agradan, o sea, por lo que tuve que vivir toda la vida de empleada, lave, planche, cocine, atienda 2 hogares, porque tenía que atender el hogar de donde trabajaba y el hogar de mi casa, entonces me quedaba como muy reforzado. Y él era un poco como muy despreocupado con el hogar. Yo le decía, algún día se va a quedar solo por decidir solo el trago y sus amigos. Varias veces intenté como dejarlo, ¿cierto? Pero yo decía, pero yo ¿para dónde me voy? ¿Yo qué voy a hacer con un hijo? Y yo me acordaba de las palabras que decía mi papá cuando estábamos en la casa. El día que salgan preñadas, no me vayan a venir aquí con chinos porque yo acá no las recibo, las levanto esa pata de acá. Entonces yo decía, bueno, ¿yo qué hago con un hijo? No tengo mis estudios, me toca seguir aguantando. Por lo menos cuando estaba sola sufría y decía, yo me voy, este patrón quiere abusar de mí, yo me voy en un momento de otro, busco otro trabajo y listo, ¿cierto? Pero ya con mi marido ya era diferente, se hacía la voluntad de él. Inclusive yo tenía esos deseos de seguir estudiando y él me decía, el día que usted se largue o se ponga a estudiar, ese día le quito el niño y me largo yo también. Entonces, sí, eso me acomplejaba mucho, eso me detuvo muchas veces en sacar la maleta e irme. Por eso era que yo empecé a prestarle atención a estas personas, a estas mujeres más que todo, porque yo siempre se solidariza más con el género, todas con diferentes historias, con diferentes problemáticas. Yo sentía que yo tenía que buscar algo para yo distraerme, porque yo no podía seguir viviendo como yo estaba viviendo. Es que eso era una amargura total, todas las noches lloraba, todas las veces. Llegar la noche y tenerme que ir a acostar para mí era lo más, yo no sé, o sea, era escalofriante. Yo no quería ni que llegara la noche. Un día yo sentí como entre paréntesis un llamado porque hicieron una convocatoria de catequistas. Entonces yo me quedé última en la Eucaristía y yo dije que yo, sabiendo aún los problemas que yo iba a tener con mi esposo ya en la casa cuando yo le comentara. Entonces mi esposo me puso de condición que yo los niños, yo ya tenía la niña, que los niños yo no sé a dónde me los iba a meter, pero yo tenía que cuidar de los niños. Entonces yo hablé con el padre dijo, pues tráigaselos, aquí hay harto espacio para que los niños jueguen. Y entonces, bueno, ese señor se puso muy bravo por eso. Y entonces ya estando ahí, el padre me dijo, Lourdes, yo he visto que usted tiene muchas capacidades, que usted se está desperdiciando. ¿Por qué no estudia? Yo le dije, no, padre, pues si yo estudio, pues yo ya le dije las amenazas de él. Dijo, no, es bobita, usted puede estudiar, mire, nosotros le colaboramos.
si usted quiere estudiar, yo mismo mañana la matriculo, la mando que le colaboren. Bueno, pues yo le dije, yo voy a hablar con él a ver qué pasa. Entonces yo me fui y le dije, yo voy a ir a estudiar. Dijo, ¿qué? Le dije, yo voy a ir a estudiar. Dijo, ¿cómo así que va a ir a estudiar? Es que usted se manda, es que yo no sé qué. Pues entonces que deje sola porque yo los chinos me los llevo. Cuando a los 8 días volví a la catequesis, yo iba con un morado, porque él me había cascado. Y el padre seguro me alcanzó a ver el morado, entonces me dijo que me quedara de última, que él quería hablar conmigo. Y entonces fue cuando yo comencé a contarle, como a desahogarme. Él me dijo, no, Lourdes. Entonces me dijo, no, Lourdes, pero es que él no le puede quitar los hijos a usted. ¿Cómo se le ocurre que le puede quitar los hijos? Es que usted está saliendo, usted quiere salir adelante y eso no es un delito para ninguna persona, ninguna mamá le pueden quitar los hijos que porque quiere salir adelante. No, señorita, usted va a estudiar. La iglesia en este vicariato de San Vicente Puerto Leguízamo ha hecho unas opciones muy radicales en su proceso de evangelización. Ante todo, pues, desde lo que la misma iglesia es, la prioridad ha sido la vida humana. Y en ese gesto hay que hacer una opción mucho más radical por quien que engendra esa vida humana. Por eso la voz de la iglesia, desde los obispos que hemos tenido, desde los sacerdotes, desde las religiosas, ha sido siempre un clamor para que a la mujer se le respete en su dignidad, se le reconozcan sus derechos, pero al mismo tiempo se le pueda gratificar en sus deberes. Me puse a estudiar, gracias a Dios, estudié. Ese año me fue súper bien, me dieron mención de honor y así sucesivamente hasta que terminé el 11. Pero cuando terminé el 11, yo mirando y haciéndome como una pregunta a mí misma, yo decía, si yo estoy viviendo esto, ¿cuántas personas no están viviendo lo mismo? ¿Cuántas mujeres? ¿Para qué entonces hice bachiller? ¿Para quedarme aquí lavando y planchándole las camisas al marido? No, yo tengo que salir adelante. ¿Pero yo qué hago? Entonces me surgió la idea ir al vicariato a pedirle la colaboración a Monseñor. Monseñor le gustó la propuesta y le comenté que yo estaba también inquieta también porque no solamente yo estaba sufriendo esa situación, sino que muchas mujeres también estarían pasando por la misma situación. Me dijo, pues reúname las señoras, unas 10, 20 señoras que quieran trabajar, que quieran recibir una formación. Nosotros le planteamos a él que queríamos pues como un respaldo, que necesitábamos como apoyo de talleres, de qué otras cosas, bueno, muchas cosas más que van dentro del proyecto y Monseñor tuvo expuesto que sí y nos felicitaba, que quería ver el grupo más grande, más frondoso, decía él. En ese tiempo conocí a Gerardina Cardoso. Me dijo, Ginés, usted trabaja por muchas mujeres, ¿por qué no formamos un equipo y todas trabajamos por muchas mujeres y podemos hacer una labor muy bonita? No, Pachita, todavía no. Gerardina citó a las señoras que él ya conocía, yo cité las que yo conocía. En la aldea hicimos la primera reunión, nos presentamos unas a otras, se dijo el objetivo de la reunión, qué queríamos, para dónde íbamos. Las señoras muy contentas porque nadie las había escuchado, porque nadie las había puesto cuidado, nos sentíamos todas muy bien compartiendo. Empezamos a trazar una línea de trabajo, pues primero con dinámicas, primero escuchando a la una, a la otra. Empezamos a tener como esa parte formativa de nosotras, de reconocernos como personas, porque inclusive nosotros, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me dejo cascar? ¿Por qué me dejo golpear? ¿Por qué me dejo maltratar? Y reconocer nuestros derechos. Entonces, a mí me gustó mucho el trabajo con Gerardina porque empezamos como desde ahí, de esa parte, de reconocernos quién soy yo. E incluso, el primer trabajo que nos hizo hacer a nosotros era escribir en unas hojas de blog quién era yo, quién era y cómo me gustaría ser en un futuro. De hecho, yo me acuerdo que yo hice ese trabajo tan consagrada que yo lloraba en cada palabra que yo hacía, porque yo plasmaba todo mi dolor y mi sentimiento con rabia y con ira, todo. Y para mí se convirtió ese espacio de la mujer, porque nos reuníamos cada 8 días como en ese espacio de desahogo para mí. Mire que yo esperaba que llegara el sábado para yo estar allá.
todavía esa relación de equidad y esa vida fundamentada en la equidad para el hombre y la mujer no se da. Es un trabajo que se está comenzando. Por eso un grupo de mujeres aquí en San Vicente comienzan con la inquietud de hacer algo, pero sin tener claro qué era. ¿Cómo así vamos a seguir aquí en el hogar todavía, en el ámbito privado, sin hacer nada por nosotras mismas, por nuestra familia y por las demás mujeres? Esa es como la pregunta que se hace. ¿Cuál fue la idea? Crear un espacio de vida, de encuentro, de fraternidad, donde las mujeres comenzaran como a recobrar su palabra, a recobrar confianza, un espacio donde ellas pudieran contar también sus dolores, pero también sus alegrías, porque es que la vida no está compuesta solo de dolor, ¿no? Hay esa otra parte del ser humano maravillosa que es ama, que construye, que sueña, y ahí convergen esas dos realidades, el dolor, pero también el deseo enorme de salir adelante, de cambiar la realidad. Comenzamos a hacer un camino sin planear, sin organizar, sin escribir. Sencillamente nos encontrábamos aquí mismo en este lugar que está a nuestro fondo, donde están trabajando las mujeres, todos los sábados. Y comenzamos a construir como más que un proyecto o muchas estrategias, a construir amistad, a construir cercanía. Y eso nos convertimos como en una familia. Nos hacía falta encontrarnos, nos hacía falta escucharnos. Y eso llevó a las mujeres como a liberarse de muchas cosas internas que nunca habían compartido con nadie. Se volvió también el ámbito secreto donde todas podían compartir y de ahí no salía nada. Y no hicimos el compromiso, pero todas sabían que eso tenía que quedarse ahí. Compartíamos lo poco que tenía cada uno, una llevaba de pronto una avena, la otra llevaba una empanada, una galleta. Hacíamos dinámicas. Había una señora una señora y Lourdes tenían mucha capacidad para hacer dinámicas. Nos hacían reír, cantaban, coplas, pero eso era algo que nos motivaba y que nos hacía olvidar de pronto los problemas que se hubiera o que se tuviera en ese momento. Gloria sufría en silencio todo este maltrato porque Pedro y comencé a tener más conflictos con mi esposo, porque yo ya no era la boba que iba y me dejaba y me comía todo mascado. Yo iba y yo lo escuchaba a él y no, es que yo tengo mis derechos. Yo tengo derecho a tener una amistad, yo tengo derecho de hablar con la vecina, yo tengo derecho a ser escuchada, yo también tengo derecho a decidir cuándo quiero y no quiero estar con usted. Y eso él, pues claro, se puso bravísimo. Usted imagina, pues, se le salió el machismo por completo. Eso estaba haciendo falta. No tenían apoyo, no tenían quien las escuchara, al menos por escuchar nomás, estaban atentas a los cosas. Y entonces se fue replicando la idea hasta que ya se creció el grupo, pues grande, ya entonces ya no se podía dar la reunión allá, sino que se iba a los barrios. De pronto Gerardina salía al grupo, hoy tengo grupo con el barrio El Paraíso, mañana con el grupo La Victoria, y así se iba trabajando por grupos. Hemos recibido muchas capacitaciones, que eso es lo que nos ha fortalecido. Muchos talleres, porque ha venido gente, pues algunas personas de otros lados. Toda la parte de formación política, incluida toda la parte de derechos en general, derechos de las mujeres y deberes de las mujeres. Toda la parte de análisis y realidad de la mujer en un contexto nacional y regional. Y hemos trabajado también toda la parte psicosocial, porque si ellas no entran en todo ese proceso de reconocimiento psicológico y superar cosas dolorosas que han vivido, sería difícil apostarle a un proceso como estos. En el proceso que he estado, tuve la pérdida de un bebé, entonces también me hablaban, pues como dándome el taller a mí de eso, que me hacía muy difícil lo de la muerte de mi hijo, entonces también de que que yo tenía que seguir adelante, porque a mí me dio durísimo, entonces yo quería como dejar todo al olvido y ellos estuvieron ahí apoyando, o sea, toda la familia de la pastoral me ha apoyado. La muchacha que estaba en ese tiempo de coordinadora en la pastoral de la primera infancia, ella también como que me vio como esas ganas de yo salir adelante. Ella habló con Monseñor, sin contarme a mí, habló con Monseñor de que me dejara ir a estudiar a Medellín con la Pontificia Bolivariana, un convenio que tienen con todas las diócesis. Entonces Monseñor me dijo, yo la puedo dejar ir, pero ¿con quién va a dejar sus hijos? Entonces yo le dije, pero Monseñor, ¿por qué nosotras las mujeres siempre tenemos que ser las sacrificadas? ¿Por qué no se puede quedar 20 días nomás con los niños?
Entonces, bueno, él no me contestó nada, no me dijo sí o no, pero me matricularon. Ellas quieren salir, pero si no hay quien las guíe, quien las oriente, entonces el acompañamiento ha sido indispensable, porque si ellas tienen ganas de salir con un buen acompañamiento, con una buena directriz, han salido adelante. Yo seguí estudiando, me hice profesional, gracias a Dios, allá adquirí el título de educadora, pero a medida de que también yo fui realizándome como persona, él también fue cambiando. O sea que mi transformación también lo ayudó a él, a darse cuenta que él estaba completamente equivocado. Yo he viajado, a mí me han mandado a talleres, me ha tocado ir por allá como a Cartagena, fui agente de la primera infancia, fui presidenta de una asociación de hogares comunitarios. En la actualidad pertenezco al comité del restaurante de acá, este Colegio Verde. Siempre he estado trabajando con comunidad y eso lo aprendí desde que llegué al programa de mujeres. De ahí para acá eso me ha servido, el programa por eso para mí ha sido valiosísimo porque me ha fortalecido mucho. Ahora soy otra persona. Yo veía día tras día mi transformación, ¿sí? Yo veía que yo había cambiado, que ya las cosas, yo iba a la casa y ya no eran lo mismo, es que yo vivía una vida difícil. Yo ya había perdido ese miedo, yo ya había perdido ese temor, yo ya sentía que yo tenía mis derechos y que los podía hacer valer, habían leyes. Aprendimos a conocernos nosotras mismas y actuar nosotras mismas, no actuar por otra persona. Entonces, de ahí hemos salido adelante en varios aspectos, en el aspecto donde estemos cada una, porque eso también es un logro para el trabajo. Por ejemplo, para mi trabajo es un logro, para la señora de la casa es otro logro, para la señora del almacén otro logro. Por lo menos yo me siento muy realizada en servir, en acompañar y que me acompañen, porque eso ha sido mutuo, no es solamente que yo acompañe, no, porque cada una tenemos algo para dar y eso se recibe muy bien. Nosotros no le apostamos a esto, ellas le apostaron a ellas mismas. O sea, respetar las iniciativas locales y acompañarlas en el ritmo y en el camino que ellos escogen. Nosotros solo acompañamos, orientamos y las vamos alimentando con lo que ellas necesitan a nivel de contenidos, de talleres, de propuestas. Yo pienso que lo fundamental aquí es haber aprendido que las personas llega el momento en que pegan el grito y dicen, por favor, ayúdenos. Que a veces nosotros nos adelantamos y por eso los procesos son tan difíciles. Queremos forzarlos a veces, ¿sí? Yo pienso que el aprendizaje más grande ha sido ese. Y la guapera de estas mujeres para llevar 9 años, sin ningún proyecto socioeconómico, sin plata, sin repartir nada y permanecer. Para mí el grupo de mujeres es todo, es mi segunda familia, ya me siento bien. Uno habla con ellas, es como hablar con sus hermanas. Inclusive tengo más relación con ellas que con mi propia hermana, porque yo las siento, uno les comenta, les cuenta, recocha con esa confianza que uno no, de pronto, mire que con mi hermana no hay, con ser que ella me colabora en mi casa, en este momento ella me está colaborando, pero yo no me siento a hablar con ella como me siento a hablar como con las señoras. Yo les digo a las mujeres, no señora, hay que denunciar el maltrato, no podemos acolitar el maltrato. Como un consejo de mujer es que las mujeres que están sufriendo salgan, no sufran más, que solo vivir uno con una pareja no es todo en la vida. Es superarnos, si no han estudiado, estudien. Que hablemos, que nosotros somos personas y valemos mucho, que nos valoremos ante todo. Porque uno cuando deja de intimidar, uno como que pierde su libertad, ¿cierto? Y no es capaz como de salir adelante a decir o a luchar por los sueños que uno quiere. No, al contrario, llenémonos de fortaleza y siempre con la mano del Señor. Luchemos por nuestros sueños y por nuestras metas. Y cuando uno lucha, los sueños, por muy difíciles que sean, se hacen realidad. Nosotras somos las mujeres del barrio 20 de julio y pertenecemos al grupo Mujeres por la Vida.